En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio High, la primera radio judía en idioma español de América Latina, la gran creación de Mickey Stuerman, que llega a varios continentes y al Estado de Israel, acompañado siempre de ese gran pilar de la comunicación, de la noticia judía, que es Dani Salzman. Querido Dani, un gran abrazo. Y estamos junto con Martín, este maravilloso periodista, Martín Ciruelo, este maravilloso periodista que soluciona aún los problemas técnicos más difíciles. Estamos para reflexionar junto a ustedes sobre los acontecimientos que se vienen sucediendo, tomando un poquito de distancia para tratar de verlos con alguna perspectiva. El acontecimiento que sorprendió a todo el mundo judío y al Estado de Israel fue la gran marcha en los Estados Unidos de protesta judía contra la ola antisemita. Después de la despiadada invasión de los asesinos de Hamas, con objetivo de matar, con la consigna de matar judíos, no importa la edad, la indefensión, la absoluta sorpresa de la invasión con armas ultramodernas. Después de los episodios de matanza que se sucedieron ante las cámaras de televisión el 7 de octubre pasado, vino la reacción de las fuerzas de defensa del Estado de Israel, del ejército, de voluntarios que defienden, voluntarios jóvenes que defienden el Estado de Israel desde su creación, y que le ha permitido seguir creciendo y prosperando y superando de una guerra tras otra, de todas guerras de supervivencia virtualmente. Después vino la segunda parte, que es la defensa de los jóvenes que fueron convocados con la máxima urgencia, y que en un ejemplo para el mundo entero estuvieron presentes en un día se movilizaron 300.000 reservistas de Israel para integrarse al ejército del pueblo que defiende Israel. Después de eso vino la gran sorpresa, que es frente a la ola de antisemitismo que se desató en los países musulmanes y en algunos otros países del mundo, la respuesta de la segunda comunidad judía del mundo, la respuesta de la comunidad judía de los Estados Unidos, fue la mayor marcha de protesta judía de la historia de los Estados Unidos. Acudieron al llamado de las grandes organizaciones del judaísmo americano, un ejemplo de respuesta organizada, firme, solidaria. Acudieron al llamado en muy pocos días 300.000 personas
que marcharon codo a codo en Washington en total solidaridad con la defensa de la integridad, de la supervivencia, la integridad del Estado de Israel, conseguido después de tantos años de lucha en la historia y que cumple 75 años de existencia. Acudieron bajo el llamado de que cesara, se encontraran nuevas avenidas, nuevas vías para la paz, de que los rehenes, los 240 a 260 rehenes que fueron secuestrados a la fuerza bruta y cargados en las camionetas y en todos los medios de que dispuso el ejército asesino después de su ataque sorpresivo inicial, que esos rehenes fueran devueltos en un trueque, en una negociación con los prisioneros por condenas de jueces en base a juicios basados totalmente en la ley, en las pruebas, con abogados defensores que están en las cárceles de Israel actualmente pagando sus intentos criminales contra miembros de la sociedad civil israelí en muchísimos de los casos. La marcha de los 300.000 exigió negociación a fondo para devolver los rehenes a sus hogares, exigió que se abran nuevas avenidas de paz como las que trató de frustrar el intento genocida de Hamas con sus consignas de aniquilación, el ataque sorpresivo de Hamas con sus consignas de aniquilación del Estado de Israel. Hubo uno de los de tantos reportajes, pero uno que particularmente puso su sello a ¿qué buscaba Hamas al atacar el 7 de octubre con las consignas genocidas de matar a todo judío, fuera anciano, viuda, bebé, a todo judío civil de los kibutzim del sur, los que lindan con Gaza, a los que pudieran llegar en las horas iniciales del ataque genocida, después de haberse superado claramente con ayuda externa los medios electrónicos que había instalado Israel para cuidar la frontera con Gaza, que buscaban. Uno de los periodistas más reconocidos de los Estados Unidos le preguntó en un reportaje a uno de los jefes de Hamas qué buscaban los terroristas. Normalmente las preguntas eran cuáles eran los objetivos de un ataque semi-suicida que iba a significar una respuesta como la que significó el Estado de Israel a través de sus jóvenes, que iban a ser convocados de inmediato. Toda la población estuvo de acuerdo, toda la población israelí se unificó
a las pocas horas del ataque, con una consigna, todos unidos, para defender la existencia del Estado de Israel, para frenar el genocidio, para contestarle, para desarmar el grupo terrorista y todos unidos para emprender una respuesta en escala que eliminara el riesgo de genocidio del escenario de Israel. ¿Qué buscaban? La pregunta del periodista, del célebre periodista, fue: ¿ustedes recibieron dinero en gran cantidad para sus empresas suicidas y genocidas? ¿Recibieron dinero de Qatar? ¿Ustedes recibieron armas modernas, armas actualizadas a través del eje que armó Irán, que se coaligó con Rusia en su intento por la fuerza pura y a través de asesinatos en gran escala y bombardeos incesantes de la población civil de Ucrania, apropiarse de un Estado democrático de 45 millones de habitantes, sin argumentación alguna desde el punto de vista de las leyes internacionales y la ley mundial. Ustedes recibieron armas muy avanzadas para este intento genocida y recibieron preparación, formación, y recibieron materiales que les permitieron durante 2 años virtualmente cavar los túneles, los 500 kilómetros de túneles que cavaron bajo la superficie de Gaza y en donde tenían a sus terroristas, la base de operaciones de los terroristas, las armas, en lugar de tratar de salvar las vidas palestinas, que después de la consigna casi inmediata de Israel al ingresar a Gaza de que los palestinos del norte se trasladaran al sur, eh, tratando de minimizar las pérdidas de vidas. Ustedes, en lugar de intentar poner todo lo que habían recibido al servicio de salvar la vida de los palestinos, hicieron al revés. Pusieron a los hospitales en el centro del fuego y de la guerra, y instalaron en consultorios médicos, radiológicos, en el medio de la labor hospitalaria, instalaron allí bases de operaciones que se comunicaban con fluidez con los túneles que había debajo de los hospitales para que no pudieran ser bombardeados por los heroicos aviones de Israel, reconocidos mundialmente por su entrega y su capacidad, que se trató de replicar en muchísimos otros ejércitos del mundo. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué en lugar de la vida de los palestinos llenaron los túneles de bases de guerra para defender a los terroristas y tener un punto de salida y de entrada de los terroristas? Y le contestó el jefe terrorista, le contestó: es que nosotros no nos pusimos en el rol que debíamos gestionar Gaza.
En ese caso hubiéramos hecho lo que usted dice. Nuestro rol era y es aniquilar Israel, aniquilar al pueblo judío de un extremo al otro, exterminar al pueblo judío. Ese era nuestro rol y por eso las sorpresas que encontraron los israelíes cuando entraron en Gaza, en el norte de Gaza inicialmente, que nuestra lógica no era la lógica de ustedes, la lógica que lleva el ejército de jóvenes de Israel a defender cada vida raptada con todo el ahínco en nombre de todo el pueblo de Israel. La lógica de los grupos terroristas, esa lógica es la que se percibió desde el momento inicial del ataque y fue protestada mundialmente por el Estado de Israel, en las Naciones Unidas. Es la lógica que empuñan los ayatolas del régimen ultra represivo de Irán, ese régimen que libró una represión feroz contra su propio pueblo, que la está librando. Ese régimen que discrimina y castiga especialmente a las mujeres, ese régimen que mató a dos jóvenes niñas, una de 21 años y otra de 16 años, por detalles en el velo. La policía de la moralidad de Irán las asesinó y cuando hubo el intento de velarlas en sus familias, hizo lo imposible para reprimir al pueblo y particularmente las mujeres que salieron a la calle el día del asesinato de la joven de 21 años, cuando las mujeres de Irán salieron a la calle a protestar. Hubo 500 muertos en la represión y 20.000 mujeres encarceladas. Es terrorismo aplicado a la población, particularmente la femenina, es el que explica la represión desencadenada contra las dos mujeres premios Nobel de la Paz. Una de ellas está, fue encarcelada por el régimen, una abogada de 53 años, fue encarcelada por el régimen con una pena que equivale virtualmente a prisión perpetua por defender los derechos humanos en Irán, por ser abogada de personas a las que se trataba de encarcelar de por vida, de torturar, de llevar a los últimos extremos. Fue encarcelada y ahora al recibir simbólicamente el Premio Nobel de la Paz por su lucha moral desde la cárcel, por su intento de defender su independencia de criterio aún en la cárcel, no aceptando las órdenes y las torturas de la policía de la moralidad y de la sangrienta represión que se lleva adelante en las cárceles de Irán. Comenzó una huelga de hambre para pedir que ser llevada al hospital porque su salud está en estado frágil y le dijeron que la llevaban al hospital a atención de urgencia si es que se ponía el velo al entrar al hospital, si es que dejaba de lado la huelga de hambre y se ponía el velo.
y aún en esta situación extrema, Premio Nobel de la Paz no aceptó interrumpir la huelga de hambre, y la presidenta del comité que selecciona y entrega los premios Nobel de la Paz, la presidenta europea del comité, dijo: esto es absolutamente inmoral, no es aceptable para un mundo que se llama a sí mismo civilizado. En Irán también fue donde amanecieron asesinados el director de cine que creó el famoso, célebre cine de Irán, que ganó tantos premios internacionales, y su esposa. Amanecieron los dos asesinados con una edad avanzada en el cuarto donde se ocultaban de la represión israelí, perdón, de la represión iraní. Irán es el que trató en la sombra de armar un eje con otros grupos terroristas, los de Yemen, los de la dictadura infame de ultraderecha de Siria, Hezbollah del Líbano, especializado en operaciones terroristas, y otros grupos que trataban de imitar al famoso ISIS con sus... y no lo logró porque el Ejército de Defensa de Israel estuvo allí presente. eh, el pueblo de Israel aceptó de inmediato la consigna de llevar adelante la guerra de autodefensa, y cuando terminara la guerra de autodefensa, iniciar las investigaciones contra los responsables de que los represores, de que los terroristas hubieran podido entrar con toda facilidad y matar impunemente durante una cantidad de horas, hasta que hubo la reacción de la autodefensa en gran escala. No se puso en acción el eje terrorista que había planificado cuidadosamente el comando de los ayatolas represores. No funcionó porque todo indica de que Hezbollah, que era clave, no quiso jugar al riesgo con las dos grandes portaaviones americanos que estacionó al día siguiente de la matanza, de la gran matanza. Biden ahí al lado diciendo: no, cuidado, no entren porque recuerdan la destrucción del Líbano en la guerra aquella, y hasta el presente no se puso en marcha el eje terrorista que se había planificado. Estalló la ola de antisemitismo en partes del mundo, el odio antijudío en las universidades, por ejemplo, de los Estados Unidos, y otros lugares de Occidente, apenas disimulado por los llamados a destruir el sionismo, eh, que trataron de legitimar el odio antijudío. Y una de las respuestas más importantes fue la Gran Marcha, la mayor en la historia del pueblo judío en los Estados Unidos, en la mayor en la historia de esa comunidad de casi 6 millones
de almas en los Estados Unidos. Ejemplar, ejemplar en sus consignas, en su pacifismo, en los discursos que allí se escucharon, todos con una esperanza de abrir el camino de la paz que había comenzado a transitarse con los países del Golfo y con Arabia Saudita, abrirlo de par en par. Eh, el Estado de Israel respondió ejemplarmente como Am Israel Hay, todo el pueblo vivirá, y postergaremos las investigaciones que se harán exhaustivamente sobre los culpables de que se pueda haber actuado con esta impunidad y con esta sed de sangre y de matanza y de aniquilamiento durante horas y horas, matando a 1.400 habitantes de Israel, entre ellos incluidos 20 estudiantes con becas de Tailandia y nepaleses que vinieron a trabajar, y se pueda haber secuestrado a 240, 260 víctimas de la sociedad civil, y se pueda haber herido a más de 3.000 israelíes, y después haber tratado de poner trampas de todo tipo a la autodefensa israelí. Israel se comportó ejemplarmente como un solo pueblo educado para la paz y para la autodefensa, al mismo tiempo que pedirá cuentas cuando llegue el momento indicado, como un solo pueblo que se defiende con todas las consignas que caracterizaron al Estado de Israel en toda su trayectoria de pureza de las armas, de defensa de la vida de cada uno de los jóvenes que está arriesgando su vida por el Estado de Israel. Queridos amigos, a cerrar filas tras el Estado de Israel que defiende su existencia y defiende que haya un mundo en paz, el mundo mejor con el que soñó la Biblia y que nos encomendó a todos. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.